Y como último objetivo dentro de lo que son los objetivos de la alineación dentaria, tenemos el objetivo de generar anclaje. Recordemos que a la hora de realizar la planificación de nuestro tratamiento de ortodoncia, uno de los valores o de las situaciones más importantes que debemos definir es qué grupo de elementos se tiene que mover y qué grupo de elementos tiene que funcionar como ancla para resistir el movimiento de los otros. Y esto lo define justamente cuáles van a ser nuestros objetivos de tratamiento, dependiendo de la cantidad de entrecruzamiento, de la clase canina en la que se encuentra el paciente y de la clase molar en la que se encuentra el paciente, de la cantidad de apiñamiento y hacia dónde debe resolverse ese apiñamiento, es el grupo de elementos dentarios que no deberían moverse de la posición en la que están. En la etapa de alineación surge la necesidad de empezar a definir qué dientes son los que no van a moverse de su posición. Y para esto muchas veces, o la gran mayoría de las veces, son los molares superiores los que tienen que permanecer en una situación de máximo anclaje para que todo el grupo de elementos anterosuperiores sean los que, por el apiñamiento, definan y ocupen hacia atrás y no protruyan y proyecten los dientes hacia adelante. Estos molares superiores son de alguna manera los que deben resistir la fuerza mesial de los elementos anteriores, y para poder hacerlo contamos con ciertos aspectos que tienen que ver con cómo generar el máximo anclaje en el maxilar superior. Cuando hagamos la definición de lo que es el cierre de espacios, vamos a conversar muy bien sobre lo que es el anclaje. Pero quiero que quede, si bien esto ya lo hemos descrito en el momento del posicionamiento de brackets, quiero que quede muy claro que la posición en la que nosotros vamos a cementar los tubos en los molares superiores es la posición que va a definir qué tipo de anclaje vamos a estar planificando para ese caso en particular. ¿Por qué hago especial hincapié en que es en los molares superiores? Porque en los molares inferiores, por más que yo realice la técnica de máximo anclaje porque necesito que el apiñamiento se resuelva hacia atrás, la posición de los tubos de los molares siempre va a ser la misma. No vamos a generar ninguna alteración en el posicionamiento o en la ubicación de los tubos en los molares inferiores, solo la modificación se realiza en el maxilar superior. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para poder lograr generar el máximo anclaje en el maxilar superior? Vamos a hablar de 4 aspectos fundamentales. El primero, la selección del tubo. Y en esta selección del tubo es fundamental, como ustedes están viendo en este momento en pantalla, que elijamos un tubo que tenga rotación distal o que preserve el toe-in del molar. Si ustedes observan la foto de un molar vista desde oclusal, van a observar que la cúspide mesiovestibular del molar siempre se encuentra más avestibular que la cúspide distovestibular del molar. Y la razón por la cual están ubicados en esa posición es básicamente porque la anatomía del molar lo dispone de esa manera. Nosotros tenemos que adquirir un tubo que tenga por mesial el ingreso o la parte activa cercana a la malla que va a descansar en la cara vestibular del molar, y por distal la parte activa debería estar alejada de la malla que va a descansar en la cara vestibular del molar. Esa inclinación interna que tiene la parte activa del tubo y que de alguna manera es lo que va a provocar que el arco genere un cierto movimiento de rotación distal en el molar, es de alguna manera lo que va a garantizar que ese molar quede anclado en su posición y no permita la rotación mesial del molar ante la presencia de extracciones dentarias de premolares, por ejemplo. Es decir, esta rotación distal de alguna manera está provocando que el molar quede anclado en una determinada posición para evitar que este molar, como todos los elementos dentarios, quieran inclinarse hacia mesial.
¿Cómo seleccionamos este tubo? Sencillamente, cuando vamos a la casa dental, tenemos que mirar por mesial y encontrar que la parte activa está bien cerca de la malla, y miro ese mismo tubo por distal y voy a observar que la parte activa está separada de la malla. Esta posición es para garantizar la rotación distal del molar. Esa era la primera condición. La segunda condición es que yo debo hacer coincidir que el ingreso del arco, es decir, la parte mesial de la parte activa del tubo, debe coincidir con el eje largo de la cúspide mesiovestibular del molar. No la malla, sino la parte activa del tubo debe coincidir con el eje largo de la cúspide mesiovestibular del molar. La tercera condición es que, además de encontrarme con un tubo que tiene TOIN y que yo para realizar el máximo anclaje he ubicado la parte activa haciéndola coincidir con el eje largo de la cúspide mesiovestibular del molar, debo tener en cuenta que a la hora de posicionar el tubo, debo inclinarlo ligeramente por distal hacia oclusal, de modo que desde la base del tubo a la cara oclusal del molar por mesial me muestre más esmalte que desde la base del tubo a la cara oclusal del molar por distal. Es decir, que el tubo molar va a quedar perpendicular al surco vestibular del molar. Repito, para poder garantizar el máximo anclaje, selecciono el tubo con TOIN, hago coincidir la parte activa del tubo con el eje largo de la cúspide mesiovestibular del molar, y a la hora de posicionar en sentido ocluso gingival el tubo, lo ubico en la mitad de la cara vestibular y luego por distal lo desciendo ligeramente. ¿Cuánto? Lo suficiente para que el tubo me quede perpendicular al surco vestibular del molar. De esta manera, si yo posiciono y mido la cantidad de esmalte que me muestra el tubo por mesial, será mayor la cantidad de esmalte que me muestre por mesial de la que me muestra por distal. Y la cuarta condición indispensable para garantizar el máximo anclaje en el maxilar superior es incluir los segundos molares siempre en el esquema de posicionamiento de brackets y tubos, porque no es lo mismo que el arco termine con el extremo distal en el primer molar, donde ese molar no tendrá la fuerza suficiente para generar la rotación a distal, que yo incluya el segundo molar dentro del esquema y sea el segundo molar quien ayude al primer molar a realizar la rotación distal necesaria para que todo el grupo anterior y todo el apiñamiento anterosuperior se resuelva hacia el espacio de extracción.